Hoy día vamos a analizar la estructura y la nomenclatura de los alquenos, que tienen como sinónimo olefinas, que significa que son derivados de los aceites. ¿Cuáles son las características fundamentales de los alquenos? Primero, que tienen doble enlace carbono-carbono. Basta con que tengan un solo doble enlace en la cadena y ya pasa a ser un alqueno. Tienen hibridación sp2. En el doble enlace tiene un enlace sigma y un enlace pi. La fórmula general es CnH2n, pero para un solo doble enlace. Si la cadena carbónica tiene más de un doble enlace, no estaríamos cumpliendo con la fórmula de CnH2n. Tienen alta reactividad. ¿Qué significa reactividad? Que ellos reaccionan fácilmente porque el enlace pi que tienen en el doble enlace es muy reactivo porque es más débil que el enlace sigma. Por lo tanto, es inestable el alqueno con su doble enlace y siempre trata ese enlace pi de producir reacciones químicas de tal manera de romper ese enlace y llegar a la estabilidad que sería la formación de un alcano, es decir, simple enlace entre carbono-carbono. Todos tienen enlace covalente. Ahora la terminación en las reglas IUPAC para cuando coloquemos nombre es eno, son insaturados, y el más sencillo de los alquenos es el eteno. Ahora veamos las reglas generales para la nomenclatura IUPAC y poder determinar los nombres de algunos de estos compuestos que tienen más uno o más doble enlace en su cadena carbónica. Veamos ahora cuáles son los pasos a seguir para determinar cómo vamos a nombrar a estos grupos alquenos según IUPAC. Primero, igual que los alcanos, se tiene que elegir la cadena continua más larga de carbonos, pero ahora priorizando y abarcando la gran mayoría posible de los dobles enlaces. La cadena también la vamos a enumerar, pero ahora la prioridad la tienen que los números menores la tengan los dobles enlaces. Y si la cadena presenta más de un doble enlace, tenemos que tener cuidado de colocar los prefijos numerales que van a indicar en qué carbonos está ese doble enlace. ¿Cuál es el orden de la nomenclatura ahora? Primero vamos a colocar los números que indican la ubicación de los radicales, los grupos alquilo ramificaciones. Luego, el nombre de los radicales en orden alfabético. Luego, los números que indican ubicación de los dobles enlaces, si existe más de uno de ellos en la cadena. Luego, la raíz que indica el número de átomos de carbono de la cadena que elegimos más larga. Luego, el prefijo numeral de los dobles enlaces, si es que existe más de uno. Y finalmente le vamos a colocar la terminación eno. Como esto es algo teórico, ahora vamos a analizar algunos ejemplos que vamos a indicar cómo seguimos este mismo orden en la nomenclatura de los alquenos. Comencemos analizando algunos ejemplos de lo más simple a lo más complejo. Aquí tenemos una cadena que no tiene ramificaciones. ¿Por qué no tiene ramificaciones? Porque las ramificaciones los dan los átomos de carbono que pueden estar arriba o abajo de una cadena continua. Pero sí tenemos, si ustedes se fijan, dobles enlaces. Por lo tanto, tenemos 3 dobles enlaces y eso determina que es una estructura llamada alqueno. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Se elige la cadena más larga, que en este caso es la cadena lineal, porque no hay ramificaciones, pero ahora tenemos que tener cuidado que los números menores lo tengan ahora los dobles enlaces. ¿Cómo puedo ubicar en los carbonos el doble enlace? Siempre tienen que tener cuidado de que si el sentido de mi enumeración es de izquierda a derecha, el dueño del doble enlace es el carbono que está mirando hacia adelante a su doble enlace. Por lo tanto, en este caso, si estamos numerando de izquierda a derecha, el carbono 1 sería este, y en este carbono 1 estaría el doble enlace. No es correcto señalar que en el carbono 2, porque es como que este carbono está mirando hacia atrás al doble enlace. Siempre tienen que tener cuidado que el carbono que está mirando hacia adelante, en ese sentido, es el dueño del doble enlace. Por lo tanto, ese carbono es el número que va a indicar las ubicaciones de ese doble enlace. Si vamos por el sentido ahora, de derecha a izquierda para allá, el carbono 1 sería el dueño de ese doble enlace y no el carbono 2. Si ustedes se fijan, si yo digo, el carbono 2 el doble enlace,
el dueño del doble enlace estaríamos mirando como para atrás su doble enlace. Entonces no es correcto. Siempre tengan cuidado de que los dobles enlaces, el dueño es el carbono mirando hacia delante, dependiendo del sentido de la enumeración. Pero ahora tenemos que buscar la enumeración, porque aquí tenemos dos sentidos. ¿Cuál es la más correcta? La que en los dobles enlaces ahora tengan los números menores, porque esa es la prioridad en los alquenos, no considerando ahora que los números menores los tengan las ramificaciones, como era en el caso de los alcanos. Entonces empezamos analizando en este sentido. En el carbono 1 tengo un doble enlace, seguimos en el 2, 3. En el carbono 3 también tenemos, anotemos, en el carbono 1 tengo un doble enlace, en el carbono 3 tengo el otro doble enlace y finalmente en el otro doble enlace lo tengo en el carbono 4. ¿Qué pasa ahora en el otro sentido? Tendríamos en el carbono 1 el doble enlace, luego en el carbono 2, 3, 4 y en el carbono 4. Si nosotros analizamos ahora cuál de la enumeración es la menor, vemos por la diferencia de una unidad que la enumeración correcta es de derecha a izquierda, es decir, hacia allá, y ahí tenemos la obtención de los dobles enlaces, los números menores, los carbonos donde están. Entonces comenzamos a numerar y tenemos carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. No tengo ramificación en esta cadena, por lo tanto inmediatamente ¿qué tenemos que hacer? Enumerar los carbonos donde están los dobles enlaces y terminar el nombre de este compuesto. Entonces ubicamos carbono 1, carbono 2, carbono 4. Tengo tres números que me están indicando la ubicación de los dobles enlaces en esos carbonos. Aquí tiene que tener cuidado porque la mayoría o muchos alumnos cometen el error de inmediatamente colocar tri, ¿ya? Tri. Y si yo pongo tri, siempre tienen que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que quiero nombrar con el tri, con 3? Y lo que nosotros queremos nombrar aquí son dobles enlaces. Por lo tanto, si yo pongo el tri, lo voy a colocar que es lo incorrecto, porque esto es lo más común de los errores. Pongo tri y después, como veo que la cadena continua más larga tiene 5 carbonos, colocan la raíz de 5 átomos de carbono, que es pents. Entonces, ¿qué pasa? Ponen tripents. Y como estamos hablando de alquenos, ponen la terminación eno porque son alquenos. Pero fíjense bien aquí, y esto es lo que trataré de siempre estarles ayudando a ver el razonamiento orgánico ahora. ¿Qué significa eso? Que ustedes cada vez que terminen el nombre de un compuesto háganse las preguntas. ¿Cuáles? Tri. ¿Qué quiero nombrar con tri? Quiero nombrar triplet, o sea, 3 veces 5, y no es lo correcto. Lo que yo quiero nombrar con el tri son 3 veces dobles enlaces. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer lo correcto ahora? Voy a colocar los números 1, 2, 4, ¿ya? Ahora coloco el nombre de la raíz de la cantidad de 5 átomos de carbón, que es pents. Esa es mi raíz. Y ahora viene el prefijo numeral que me indica 3, tri. ¿Ya? Y UPAC me dice no pueden tener dos consonantes juntas, por lo tanto lo más habitual es colocarle una A entre medio para separar las consonantes, por eso es penta, tri. Y ahora usted hágase la pregunta, ¿qué quiero nombrar con tri de 3? Doble enlaces. ¿Cuál es la terminación del doble enlace? Eno. Entonces aquí va el tri, eno. Y esto es lo correcto para nombrar a ese compuesto.